Bienvenidos a Bluewood Books, yo soy Mariana y hoy les vengo con el wrap-up de agosto. ¿Quieren saber qué libros leí? Acompáñenme. En agosto leí 14 libros, dos de ellos hasta la mitad. Y bueno, fueron muy buenos en general, hubo algunos que fueron bastante malos y algunos, bueno, bien. Así que, bueno, empecemos. El primero es el Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Bueno, este yo se los reseñé en un video anterior, el video de 5 novelas de las que nadie habla, parte 2. Y yo les recomiendo que vayan a ver, por lo menos es el resumen de El Zoo de Cristal, porque, bueno, hice una reseña un poquito más profunda que lo poco que voy a decir ahora. Así que se los recomiendo, se los dejo acá. Bueno, esta es una obra de teatro de Tennessee Williams y a través de una familia rota porque tienen sueños frustrados y tienen la presión de la realidad, digamos que están en esa situación ellos, ¿no? Con estos sueños frustrados y que no pueden llevarlos a cabo. Tennessee Williams crea una atmósfera delicada, melancólica, donde cada personaje parece atrapado en su propio mundo de ilusiones, ¿no? Y bueno, es una obra de teatro que es íntima, es poética, está muy bien equilibrada, dice mucho con poco. Y bueno, a mí me encantó y les cuento más, ya les digo, vayan a ver esa reseña más profunda. Sigamos con uno que algunos calificarían de mala literatura. Yo no voy a ser tan drástica. Y se trata de La vida imposible de Matt Haig. Bueno, esta es una novela que pretende explorar temas profundos como la soledad, el duelo, la interconexión, el arrepentimiento, la introspección, incluso el ambientalismo, ¿no? Eh, Sin embargo, todo esto se presenta bajo un envoltorio de libro tipo de autoayuda, ¿no? Disfrazado de ficción. Eh, el libro, bueno, está lleno de clichés New Age y frases hechas, reflexiones simplificadas, ¿no? Que no invitan a una introspección real. Bueno, hay un par de ideas rescatables, ¿no? Pero la mayoría se sienten recicladas o formuladas para causar impacto emocional sin profundidad, ¿no? La trama es predecible desde el comienzo, lo mismo que el final. Y el ritmo, bueno, se hace un poco largo y repetitivo, sobre todo repetitivo, es como que va, este, sí, repetitivo. Más que una novela, se siente como un producto mm, hecho para reconfortar, ¿no? Más que narrar una buena historia. Y esto le resta peso a los conflictos que están planteados acá, porque tiene buenas ideas, digamos, ¿no? Si bien entiendo por qué puede gustar, especialmente a quienes buscan lecturas esperanzadoras, reconfortantes, cozy no es, ¿no? Pero bueno, a mí me resultó plana y olvidable. Prefiero la librería de la medianoche de él. Bueno, esta en cambio me pareció el Paulo Coelho de ahora, ¿no? Muchas intenciones y poca sustancia.
La que sigue es una joya del género gótico. Bueno, yo el otro día les dije que no me gusta lo gótico y no me gusta, pero esto está tan bien, esta novela está tan bien que, bueno, es espectacular. ¿Y de qué estoy hablando? De Mary Riley, de Valerie Martin. Bueno, eh, esta novela reimagina el extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde desde una perspectiva completamente nueva, ¿no? La de Mary. Mary es una de las sirvientas bueno, del Dr. Jekyll y es un personaje, una persona silenciosa, observadora, profundamente humana, ¿no? Y la tensión emocional eh, crece de manera constante y sutil, va increyendo lentamente, ¿no? Y nos va mostrando una relación llena de ambigüedad, ¿no? El respeto y el peligro entre Mary y el Dr. Jekyll, o más bien Mr. Hyde, ¿no? Es un libro extremadamente atmosférico. Tiene una narración muy inteligente, con mucho conocimiento de psicología, en mi opinión. Eh, bueno, esta novela amplía y resignifica la obra original con realismo psicológico, ¿no? Mary es una protagonista compleja, vulnerable, bueno, pero es resiliente, ¿no? Tiene emociones que están, bueno, maravillosamente dibujadas. Bueno, como les decía, la novela es muy atmosférica, la ambientación es rica, es oscura, es envolvente, la escritura tiene riqueza y profundidad. La verdad que, bueno, es una lectura que va a ser una supongo, creo que va a ser una de mis mejores lecturas de este año, ¿no? Está muy, muy bien lograda. Y bueno, es totalmente recomendable para quienes aman las novelas góticas, por supuesto, las relecturas inteligentes o los retellings, ¿no? Inteligentes. Pero por supuesto que tenés que haber leído Dr. Jekyll y Mr. Hyde para entender la mayoría de este libro, porque las referencias son absolutas hacia el otro libro y bueno, es necesario. Para mí este es hasta mejor que el otro. Eh, ahora uno totalmente distinto, ahora pura dulzura. Y este es Sabor a Chocolate de José Carlos Carmona. Bueno, este se los reseñé hace poco, pero se los vuelvo a comentar porque lo terminé en agosto, ¿no? Esta es una novela corta que al principio les puede parecer demasiado simple, ingenua, hasta juvenil, ¿no? Pero a medida que avanza, esta sencillez se va convirtiendo en una narración interesante. Bueno, la historia se desarrolla con agilidad, con sensibilidad. Bueno, y acá seguimos a una línea familiar, una saga a lo largo de generaciones en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Todo con un aire muy cálido, muy entrañable, ¿no? La historia no cae en grandes dramatismos, a pesar de que es durante la guerra y pasan algunas cosas dramáticas, ¿no? Pero digamos que es más, emociona más, ¿no? Y sorprende con algunas cosas. La trama fluye agradablemente, digamos. Y bueno, los personajes
están retratados con delicadeza. Y la forma de escribir de Carmona es suave, es directa, es muy, muy simple. Tiene un tono casi poético, ¿no? En algunos pasajes. Es un libro que deja una sensación agradable. Pienso que demuestra que no hace falta complejidad excesiva para contar una buena historia, ¿no? Bueno, a mí me gustó mucho. Ahora, uno de los fiascos, voy a ser breve porque esta novela no creo que es una novela que encuentren, que les interese, pero bueno, intenté leerla. Y se llama Por no mencionar al perro, de Connie Willis. Esta novela intenta hacer una comedia de enredos con viajes en el tiempo y un aire de homenaje a Tres hombres en un bote. Pero bueno, no logra estar a la altura. Lejos de ser divertida, la novela se vuelve eh, aburrida y excesivamente larga. Bueno, la trama es innecesariamente enredada. Tiene personajes que saltan de época en época sin que eso genere tensión en la trama, ¿no? Ni humor, porque se supone que es una comedia, ¿no? Bueno. Y además todo está estirado más allá de lo necesario, eh, y se pierde en esta propia maraña de referencias a, bueno, no solo a otros momentos históricos, sino a personajes, ¿no? Tiene muchísimas repeticiones, da muchas vueltas sin avanzar, están muchos capítulos con una misma cuestión. Bueno, es bastante gordo además, ¿no? Con una letrita, miren lo que es la letrita. Y además los márgenes, ¿no? Tiene margen esto directamente, ¿ven? No tiene margen. Es tremendo, es tremendo. Bueno, intenté disfrutarlo porque, bueno, les he contado en otros videos que a mí me encantan las novelas de viajes en el tiempo y de vidas paralelas. Y entonces me parecía que, bueno, me podía llegar a gustar, ¿no? Pero bueno, fue muy tedioso y bueno, no, llegué a casi la mitad y la dejé. Bueno, vamos con otro fiasco. Este se los mostré en el video de los libros que tengo en mis estanterías que quiero leer pronto. Bueno, entonces dije, bueno, y además, qué bellísima la tapa. Este es mi color favorito, el turquesa, o este es un aqua medio verde y con este naranja, ¡buah! Pero no. Small Pleasures o Pequeños Placeres de Claire Chambers. Bueno, la idea de esta novela es que una mujer afirma haber tenido un embarazo virginal. Y esto despierta mucha curiosidad, ¿no? Y una periodista se pone a investigar, se involucra mucho con la familia de esta mujer, con ella, con su marido y con la nenita, ¿no? Y esta relación entre ellos, digamos que fue lo único que me mantuvo leyendo. Y el hecho de saber, bueno, cómo explican, cómo la autora, bueno, explica esto de esta concepción virginal, a ver bueno, qué vuelta le daba, ¿no? Sin embargo, bueno, la revelación esta, ¿no? De cómo quedó embarazada esta mujer, llega a 3/4 del libro. No tan al final, ¿no? Y es exactamente lo que yo suponía que podría haber pasado, ¿no? Me resultó muy obvio eso, poco original, ¿no? Y nada creativo. A partir de ahí, porque sigue la historia, ¿no? Todo se hace cada vez más obvio. Y bueno, y para colmo, el final recurre a un recurso
tan gastado y predecible que parece un cierre de telenovela barata. Bueno, ¿qué más me pasó? Los personajes son poco entrañables, cuesta mucho conectar con ellos, ¿no? O que te preocupe las decisiones que van tomando, ¿no? Eh, Además, las descripciones del entorno son excesivamente largas, detalladas, detalles en cosas y personas que no vienen al caso, que vos después, bueno, pensás que ese personaje va a tener alguna importancia. No, pasó, fue simplemente el vecino que le contestó una cosa, pero te hace toda la descripción de la punta del pelo a la punta de los pies. No aportaba nada en la historia. Así que es una novela que promete mucho, pero no te deja nada en realidad. Para mí fue una pérdida de tiempo, 2 estrellas y media si le quisiéramos poner alguna calificación. Eh, si buscas una lectura que te atrape, que te emocione, bueno, esta no es. Ahora veamos el siguiente libro, Historia de Mujeres de Rosa Montero. Es la primera vez que leo a Rosa Montero. Esta es una recopilación de 15 biografías breves, pero intensas. Bueno, las 5 que leí este mes fueron Agatha Christie, Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, Zenobia Camprubí, Simone de Beauvoir y Ottolin Morelli, ¿no? Me parecieron muy interesantes. Acá, a ver, yo no sé si ustedes pueden ver, bueno, en el índice las que hay. Bueno, no importa. Bueno, me parecieron muy interesantes todas, cada una de ellas en su estilo, bueno, en el personaje, ¿no? Lo que más destaco es cómo la autora muestra tanto las luces como las sombras de estas mujeres, ¿no? Sin idealizarlas. Bueno, en algunas de estas biografías, como en el caso, por ejemplo, de Simone de Beauvoir y el marido de Zenobia Camprubí, Juan Ramón Jiménez, el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Un reverendo narcisista tóxico, un horror. Bueno, en estas biografías predomina lo oscuro, ¿no? Y entonces eso hace que el retrato sea mucho más humano, más complejo, más profundo y por ahí, digamos, más verdadero, más creíble, ¿no? Como biografía. No son biografías planas, sino que son interesantes y profundas. Y aunque los textos son cortos, ¿no? Son pocas hojas, ¿no? Están muy bien documentados. Lee, bueno, Rosa Montero prepara como 5 o 6 libros de investigación, ¿no? Están escritos de una manera que es reflexiva y cercana. Ella no solo nos cuenta hechos, sino que nos ofrece una opinión personal también y una crítica hace al contexto en el que vive cada una de estas mujeres, te lo sitúa en el contexto histórico, social de ese momento, de ese país. Muy interesante eso. Y bueno, te hace toda una crítica también de cada una de esas mujeres. Me pareció una lectura muy rica, muy accesible, muy interesante, y no digamos, biografías feministas bueno, ¿no? Para poner a estas mujeres como wow, sino que bueno, es muy equilibrado, ¿no? Porque tiene, como decía antes, luces y sombras, te muestran todos los aspectos de cada una de estas mujeres. El libro que sigue es otro que va a estar en mis favoritos de este año y de mi vida. Y es Viajes con Charlie de John Steinbeck. Eh,
yo intenté leer a Steinbeck, bueno, leí La Perla, que me gustó mucho, es uno cortito. Después leí Al Este del Paraíso o Al Este del Edén, eh, y me resultó extremadamente depresivo, traumático, dramático, tristísimo. Me costaba mucho, me dolía mucho el libro y me resultaba largo, y aburrido en algunas partes, ¿no? Y muy, eh, bueno, eso, muy, muy dramático y muy doloroso. Lo pude terminar con un audiolibro al mismo tiempo que leía, de la mitad hacia el final. De alguna manera eso me ayudaba. Yo no puedo escuchar audiolibros solos porque me distraigo y no, pierdo totalmente lo que está pasando, pero sentada leyendo el libro, con el audiolibro me ayudaba y lo pude terminar. Entonces con John Steinbeck es como que es para sufrir, digamos. Pero Maggie de Bitácora de Libros me recomendó este muchísimo, muchísimo, y entonces, bueno, le hice caso y lo conseguí usado, por supuesto. Bueno, el libro nos cuenta el viaje real que hizo el autor, esto no es una novela, que hizo John Steinbeck por los Estados Unidos en una camioneta o una, nosotros podríamos decirle, bueno, acá le dicen caravana en España, nosotros le decimos casa rodante, algo así, adaptada, ¿no? Y acompañado únicamente por su perro Charlie. Bueno, él sale a hacer todo este viaje con el objetivo de reconectarse con su país porque sentía que ya no lo conocía. Él vivía, bueno, nació en California, pero en este momento vivía en Nueva York y de ahí, bueno, parte. Estamos hablando de 1960, 60 o 61. Bueno, a lo largo del viaje, Steinbeck nos va mostrando una mezcla de, bueno, de su fascinación, nostalgia y también desilusión o desencanto, por ahí es una mejor palabra, ¿no? Porque por un lado, él redescubre la belleza del paisaje, la naturaleza, la diversidad de la gente, pero también se enfrenta a los cambios sociales, ¿no? Él va contándonos de los cambios sociales, los cambios arquitectónicos también, cómo las ciudades de pronto explotan y empiezan a crecer y destruyen la naturaleza y, bueno, ecosistemas, ¿no? También habla de la soledad, eh, y el racismo, ¿no? Que había en algunas regiones. Steinbeck eh, transmite la sensación de que el país estaba cambiando mucho más rápido de lo que él podía aceptar, podía eh, digerir, ¿no? Eh, Su viaje fue tanto una búsqueda externa como, bueno, una exploración interna, ¿no? Eh, es hermoso, es muy hermoso este libro y es muy poético también y muy realista y a la vez se nota, bueno, su amor por, bueno, por su país, por la gente, por la naturaleza y por su perro. Es muy gracioso. Las partes con Charlie son muy, muy, muy graciosas también. Así que está muy bien este libro. En, en la mayoría de los canales de reseñas de libros en inglés, en castellano, está todo el mundo leyendo a James Baldwin. Y bueno, como yo tenía este libro en la biblioteca de mi librería online de libros usados, dije, bueno, lo voy a tomar de ahí y lo voy a leer. Y es
El cuarto de Giovanni de James Baldwin, como les digo, ¿no? Bueno, en esta novela se juegan tensiones, sí, es muy tenso, tensiones entre el amor, la libertad, la represión, la autorrepresión, ¿no? Es una historia íntima, muy trágica, que muestra, bueno, el dolor de amar en una sociedad, en un mundo que no te acepta como sos, ¿no? Es una novela intensa, profunda, para mí densa y muy trágica. En el cuarto de Giovanni, Baldwin explora con gran profundidad emocional la compleja relación que tienen David, que es un joven norteamericano bueno, que lucha con su identidad sexual. Tiene unos conflictos internos con eso tremendos. Y Giovanni es un camarero italiano, apasionado y vulnerable. Para mi entender, Giovanni es codependiente, ¿no? Bueno, David, el norteamericano, tiene este conflicto interno entre el deseo y la culpa, ¿no? Y está intentando aferrarse a una vida normal, según las expectativas sociales, ¿no? Mientras que Giovanni vive este amor con una intensidad, bueno, algunos lo verían muy apasionado, como algo apasionado, y yo lo veía como algo un poquito ya enfermo, ¿no? De todos modos, los personajes, aunque me parecen muy humanos, no me resultaron agradables. No hablo solo de estos dos, sino que hay algunos otros personajes que no me resultaron agradables, no conecté con ellos. En realidad los personajes no están para que te gusten, te caigan bien, para nada. Es para mostrarte el horror que viven adentro, ¿no? Entiendo el dolor de estos personajes, ¿no? Lo reconozco, pero al mismo tiempo me sentí como una espectadora distante, ajena. Yo me sentí, ¿no? Así, ajena a este mundo de la noche, del alcohol, del ligue puramente físico, tan cargado, ¿no? Y tan encerrado en sí mismo. Eh, por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Puede haber gente que se maneje en estos mundos o que no le produzcan eh, lo que me producen a mí, ¿no? Esta tristeza, esta sensación de algo muy dramático, muy pesado, muy denso. Y por supuesto que sentís pena por el sufrimiento, ¿no? Que atraviesan todos los personajes, no solo estos dos. Eh, y está escrito con una humanidad muy cruda, ¿no? En cada página, porque es constante, constante, ¿no? Eh, no hay respiro, es una vorágine de drama, de dolor, de desgarro. No es un libro que yo le recomendaría a cualquiera. Tampoco un libro que se lea buscando disfrutarlo, ¿no? Sí me parece que tiene una honestidad brutal sobre el miedo, sobre la identidad, sobre la soledad. Eh, bueno, como les digo, no es para cualquiera, pero es un libro contundente. Pasamos ahora a las antípodas del cuarto de Giovanni con Mi familia y otros animales de Gerald Darrell. Bueno, este es un libro encantador
mezcla memorias familiares, observación de la naturaleza y mucho humor, ¿no? Esta, que lo pueden ver ahí. Tengo mucha luz porque hoy es un día medio otoñal, está oscurito. Bueno, esta historia gira en torno a la infancia del autor en la isla de Corfú, en Grecia, junto a su familia, que es muy excéntrica, es muy loca la familia, y está contada en un tono divertido, liviano, cálido. Bueno, los personajes, especialmente los hermanos y la madre de Gerald, son muy pintorescos, están retratados con mucho cariño. Las descripciones de la naturaleza y los animales son hermosas, son muy ricas, y podés ver el asombro de ese niño, ¿no? Disfrutando tiene toda esa naturaleza y esos animales e insectos para él, y su asombro, ¿no? Ahora, en el último tercio, la narración empieza a sentirse algo repetitiva y un poquito estirada, para mí. Por supuesto que el estilo sigue siendo agradable, cálido, tiene cosas de humor, sigue con todo eso, ¿no? Pero como que me sentí como que no tenía una trama clara, o era todo esto, ¿no? Y hace que la lectura por ahí pierda un poco del impulso con el que empezó al principio, que me entusiasmaba leerlo, ¿no? Aún así, este es un libro muy lindo, que es ideal para personas que disfrutan de la naturaleza, de las anécdotas familiares, graciosas sobre todo. Es un tipo de humor amable, algo nostálgico, dulce. Es una lectura que, sin ser perfecta, nos deja una sensación cálida y muy agradable. Bueno, y este mes leí 2 cuentos de Oscar Wilde, The Happy Prince y The Selfish Giant. Estos yo ya los había leído y se los daba a mis alumnos de inglés en Buenos Aires. Son muy tiernos, muy cálidos, nada irónicos o cínicos viniendo de Oscar Wilde, ¿no? Son historias muy humanas, muy conmovedoras, llenas de sensibilidad. Bueno, no sé si les mostré bien el libro. Llenas de sensibilidad, ¿no? Tienen un tono casi como de cuentos de hadas, ¿no? Con un toque melancólico, son todas historias con un toque melancólico y con un mensaje emocional, ¿no? Son muy breves estos cuentos, son muy evocadores, tipo El jardín secreto, digamos, pero bien cortitos, ¿no? Voy a seguir leyendo de estos cuentos en los meses sucesivos de este libro. La siguiente novela es una lectura conjunta con Maggie de Bitácora de Libros, y es uno de los libros que yo les conté en ese video, que les dije 10 libros de mis estanterías que quiero leer pronto, y dije, bueno, genial, y a Maggie le interesaba también, así que intentamos leer Contact de Carl Sagan. Bueno, este era un libro que me generaba muchísima expectativa porque de chica yo amaba la serie Cosmos, y vi la película esta como 4 veces, tengo el DVD, me encanta, así que pensé que esta novela me iba a fascinar. Pero después de leer los 2 primeros capítulos, lo abandonamos las dos, Maggie y yo. Ella ya se los contará en su canal.
así que yo se los dejo abajo. Bueno, en lugar de sentir que me estaban contando una historia, ¿no? Parecía que yo estaba asistiendo a una clase universitaria de astronomía, de matemáticas, de física. Bueno, todo el contenido científico, en vez de integrarse naturalmente en la trama, está desde el inicio de forma densa, larga, ¿no? Y enciclopédica, lo cual me aburría soberanamente. Además, los personajes me resultaron planos, estereotipados, clichés, no tenían sustancia. Me parece que Contact puede ser interesante para quienes disfrutan de la ciencia ficción dura y no les importa tanto el desarrollo emocional o literario o de los personajes, ¿no? Pero en mi caso yo esperaba una novela con alma, con personajes vivos, con una trama envolvente, ¿no? Y me encontré con un ensayo disfrazado de ficción. Eh, Fue una gran decepción, especialmente por venir de alguien que me había inspirado tanto en mi infancia, ¿no? Bueno, me quedaré con la película. Bueno, espero que no me hayan abandonado. Son muchos libros. Vamos con el penúltimo. Eh, Quédense hasta el final. Y el último es La mandolina del capitán Corelli, de Louis de Bernier. Este libro, una novela histórica, comenzó encantándome, ¿no? El humor del inicio, espectacular. Diálogos irónicos, situaciones que realmente, bueno, me dieron risa. Los personajes principales estaban muy bien construidos, está Mussolini hablando, espectacular. El contexto histórico está muy bien descrito, eh, tiene una atmósfera que al principio atrapa. Bueno, y a pesar de que empieza tan bien, este buen ritmo no se sostiene. Pronto la historia se empieza a volver densa, extensa. Eh, Cuando vos crees que la trama podría cerrarse, aparece otra. Y así sucesivamente, ¿no? Es como si el autor no supiera cuándo parar. Le salen como ramificaciones, más historia, más historia. Es un libro que tiene, bueno, no los quiero aburrir, más de 430 páginas. Y miren lo que es la letrita. ¿Eh? La letrita, o sea que esto es bien largo, ¿no? Hay muchísimo detalle, muchísimos personajes, muchísimos eventos históricos y bueno, y situaciones que pasan en la historia, muchísimas descripciones, eh, que esto termina jugando en contra, me parece a mí. Digamos que muchas escenas parecen innecesarias, ¿no? Simplemente que alargan la historia, que no te aportan nada. Me empezó a aburrir. Terminé escuchando el audiolibro mientras cocinaba, solo para poder terminarlo, porque bueno, quería saber el Capitán Corelli, ¿no? ¿Qué tanto? Es una novela que tenía mucho potencial para mí y momentos realmente buenos en la historia, pero se pierde en este propio exceso, en esta exuberancia de cosas, ¿no? Que eh, por momentos parece que fueran dos novelas distintas, una un poco más liviana, más comedia, eh, más juguetona, y la otra con toda esta densidad de la guerra, de todo el horror de lo que es la guerra, las cosas que los soldados hacen también a los civiles y toda la destrucción, ¿no? Era como si fueran dos novelas que no se juntaban bien o que para mí no tendrían que estar juntas. Así que bueno, eh, mmm, tengo la película para ver. Después les cuento si está mejor que el libro.
Bueno, y llegamos al final con un libro que vi reseñas muy buenas, por eso me lo compré nuevo, sí señor, fui y me gasté, en este caso como es chiquito el libro, me gasté 17 euros. Y las reseñas, bueno, a las personas que lo reseñaron les pareció muy buen libro, les encantó. Y es Nosotros en la noche de Kent Haruf, escritor norteamericano. Bueno, esta es una novela corta, como les mostré, ¿no? Que nos muestra la relación entre dos personas mayores, un hombre y una mujer, que deciden compartir sus noches para combatir la soledad, ¿no? Ella se acerca a él y le propone esto. Bueno, la historia se desarrolla con una sensibilidad muy serena, la prosa, no sé si decirle simple, si decirle contenida, ¿no? Minimalista, que te va transmitiendo intimidad. Bueno, Haruf se enfoca en estos pequeños gestos, en los silencios, en la ternura, en la nostalgia, en la conexión emocional entre estos dos personajes, ¿no? Y me encantaba eso. Sin embargo, hacia la mitad de este relato, de esta novela corta, eh, la introducción de un personaje cambia el tono de la historia de forma abrupta, ¿no? La actitud de este personaje la sentí exagerada, la sentí pasada de moda, innecesaria, como si se forzara un conflicto en la historia para empujar la trama hacia un desenlace más dramático, ¿no? Como si por alguna razón tuviera que tener ese tipo de conflicto. Bueno, y esta elección narrativa rompe con la delicadeza construida hasta ese momento, en mi opinión, ¿no? Arruina el cierre de una historia que podría haberse sostenido solamente con esta relación de pareja, de la pareja protagonista, ¿no? Una novela que tenía todo para ser 5 estrellas, si le quisiéramos poner una calificación, pero que toma un giro horrible e innecesario totalmente en el tercio final. Y el final, espantoso. Una bronca me dio, realmente una bronca. Esto es un libro que empieza muy bien y termina muy mal, pero no porque termina muy mal la historia, está muy mal terminado para mi gusto. Habrá mucha gente que esté en desacuerdo conmigo, que dice que es una historia muy linda y que bueno, que al final, bueno, es una pena. A mí me parece que no está observado con profundidad. Me parece que, bueno, eso, me dio mucha bronca. Bueno, hasta aquí mis 14 libros del mes de agosto. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si leyeron algunas de estas historias, qué opinan, si coinciden conmigo, si les interesa alguno de estos para leer ustedes. Cuéntenme algunos de los libros que leyeron en agosto que les hayan gustado, que me puedan recomendar, como siempre les pido. Y si no saben qué comentar, me pueden poner un corazoncito, me pueden poner unos libritos, me pueden poner un gatito, un perrito, lo que quieran, para que yo sepa que están ahí, que me están acompañando. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chao.